Bueno, les traigo de nuevo la red que usamos la tutoría pasada. Vimos en la unidad 3 lo que fue la organización del Estado Nacional, con las 3 presidencias históricas, cuáles fueron los conflictos después de Rosas, cómo llegamos a terminar con esta doble soberanía que había entre las provincias y el Estado de Buenos Aires. Y en la cuestión educativa, acuérdense de hacer mucho hincapié, de leer bien y resumirse bien con sus palabras, todo lo que tenga que ver con el Colegio de Buenos Aires, la Escuela Nacional de Paraná, cuáles eran sus diferencias, qué era el positivismo, cómo influyó el positivismo en las escuelas nacionales de Paraná, y finalmente qué fue el normalismo y cuáles eran las características. Eso es como, a grandes rasgos, lo más importante de este momento. Además de cada presidencia, saberse cuáles fueron las leyes que se implementaron, eso como base, digamos. Bien, ahora vamos a ver lo que fue el periodo de consolidación del Estado Nacional, que fue en los años entre 1880 y 1916. Es decir, lo que va a venir después va a ser el radicalismo, ¿sí? Como para que se ubiquen más o menos en el tiempo, ya cada vez estamos más cerca. Y vamos a ver ahora qué sucedió en este momento. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Ven el Power? Sí, Coti. A mí me parece. A mí me pone, empezó la función de pantalla, pero no aparece. ¿Alguien más no le aparece? A ver, voy a dejar de compartir. A mí tampoco me carga. Ah, ya sé por qué. ¿Ahí? No, Coti. Algunas le aparece y otras no, no sé por qué. A ver. A mí me aparece, pero como dividida a la mitad, como una mancha gris. Sí, capaz que son sus compus o sus teléfonos que se va a tener que terminar de cargar y ahí les va a aparecer. Igual si no, le hacemos una captura y se la mandamos por el grupo. Sí, os mando el Power después. Ah, bueno, sí. Ahí voy de nuevo. ¿Ahí? Ahí ahora sí se ve. Ahí sí. Bien. Entonces, vamos a lo que fue el periodo de consolidación del Estado Nacional. La idea es poder organizarlas un poco para sus resúmenes. Recuerden no desgravar textual de ni los teóricos, ni las tutorías, ni los audios de Esteban, porque les van a quedar todos los parciales iguales y van a estar muy finitas para corregir eso. Así que bueno, eso, traten de elaborar con sus propias palabras. Bien, entonces, este periodo de consolidación del Estado Nacional comienza con la presidencia de Roca, ¿sí? Roca llega al gobierno, a la presidencia, a través del Partido Autonomista Nacional. Recuerden que durante la presidencia de Sarmiento yo les había nombrado que se crea en este momento el Partido Autonomista Nacional, y les dije recuérdenlo porque va a ser importante en el periodo que viene, y es el partido que reúne a lo que se va a denominar en este momento la oligarquía, ¿sí? Quienes formaban parte de este partido era la oligarquía, los terratenientes, ¿sí? Digo, son todos sinónimos. Eran la élite, ¿sí? De Buenos Aires, quienes tenían la característica de ser los dueños de las tierras, ¿sí? Eran terratenientes, eran dueños de grandes extensiones de tierra, no eran dueños de una chacrita chiquitita, eran dueños de muchísimas porciones de tierra. Y también tiene la característica de estos gobiernos oligárquicos, como le dicen, de gobernar
para ellos mismos, de gobernar, de hacer políticas que les convengan a ellos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo? Me salen carteles que no sé si se les salen. ¿Cómo se forma esta oligarquía que está gobernando en este momento? Ustedes recuerden que en los periodos anteriores habíamos hablado de esa burguesía mercantil de Buenos Aires que defendía el manejo de la aduana, ¿sí? Que era el interés de ellos, y que después de lo que fue el periodo de organización nacional, después de la conquista del desierto, donde se apropiaron, robaron y mataron a todas las personas que estaban en las tierras, a partir de ese momento esta burguesía empieza a obtener tierras, justamente por esto, porque se la dividen entre ellos, y a partir de este momento entonces lo vamos a nombrar como este sector de la lid que eran terratenientes. Bien, el lema de Roca, de este Partido Autonomista Nacional, era paz y administración. Fíjense que hay una relación, si nos ponemos a pensar, entre el lema positivista que habíamos hablado de orden y progreso, ¿sí? Parece ser que para poder progresar había que ordenar a esta sociedad, ¿sí? Y acá Roca nos está diciendo otro lema que es, bueno, hacer la paz para poder administrar, ¿sí? Parece que a través de la paz y de la administración íbamos a poder progresar. Quienes conformaban este partido, este sector de la sociedad, tenían influencias positivistas, ¿sí? Se seguía pensando que había que civilizar a la barbarie, que había que ordenar el caos que producía esta barbarie en esta Argentina, y por supuesto creían en la idea de educar al pueblo, ¿sí? Obviamente que no era tan taxativo, que todos creían igual. La profe Rosana en el teórico hace hincapié en esto y dice, bueno, había de todo un poco, digamos, ¿sí? Después vamos a ver más adelante en lo que fue la ley 1420 y los debates que se hacen, que este mismo sector, esta misma oligarquía que se va a sentar a debatir qué tipo de educación quiere, va a tener igual enfrentamientos, pero en líneas generales seguía habiendo esta idea de que teníamos que civilizar a la barbarie. Ahora, el texto de Svampa, que es importante que lo lean para entender el contexto, que da pie a las políticas educativas que se llevan a cabo en este periodo, va a hablar de 4 cuestiones que tenían que resolver en ese momento este Estado, y lo diferencia en la cuestión social, la cuestión nacional, la cuestión del inmigrante y la cuestión política. Esos eran los problemas que había que resolver. Entonces, seguimos pensando en que van a establecer un marco legislativo, ¿sí? Acá les pongo algunas de las leyes que se implementaron en este momento. En 1880 la federalización de Buenos Aires, en 1884 la ley de territorios nacionales, y esto es importante, ¿por qué? Porque venimos de una campaña del desierto, donde vinieron principalmente a Río Negro, a Neuquén, a Chubut, a sacar a todos los habitantes de este territorio, a todos los pueblos originarios, los exterminaron, muchos de ellos fueron llevados caminando hacia Buenos Aires, ¿sí? Eran considerados animales, algunos fueron regalados, ¿sí? De las familias se separaban a los nenes y se los llevaba, por ejemplo, que sean servidumbre en casas de gente rica, en La Pampa, y digo esto porque hubo como toda una campaña siniestra de esto, de considerarlos totalmente animales. De hecho,
hasta hace no muy poco tiempo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, se exhibían al lado del ciervo patagónico, aparecía el indio. Entonces eran personas que estaban petrificadas, no sé cómo se dice, expuestas. ¿Sí? Digo, este nivel de consideración tenían con la gente que venía acá, que estaba en el sur, y no por cualquier cosa se le denominó la campaña del desierto, porque es como decía Laura el otro día, se consideraba desierto no porque no haya nadie, sino porque era un desierto de civilización, ¿sí? Entonces, a partir de la Ley de Territorios Nacionales se implementa todo lo que es Río Negro, Neuquén y Chubut a este territorio nacional argentino, ¿sí? Creación del registro civil en 1884, también ahí está la posibilidad del matrimonio, del casamiento por civil. Esto significó, digo, si lo queremos leer en términos de cómo era la relación entre este Estado y la Iglesia, significó también una ruptura y una imposición del Estado, de lo legal, de lo institucional, separado de un casamiento por iglesia que se consideraba que era parte de un dogma, ¿sí? Ahora, bueno, si vos querés estar legalmente casado, te tenés que casar por civil, ¿sí? Esto fue acá a partir de 1884. Y en 1885 la función del nuncio apostólico, que es como un representante del Vaticano, de la iglesia en todos los países. Se lo expulsa. Digo, acá también hay otro indicio de cómo era esta relación entre el Estado y la Iglesia. Bien. Entonces, no sé si lo dije, pero creo que sí. Esta ley de territorios nacionales de la que hablábamos, lo que legisló, además de hacer parte de este territorio patagónico a la nación argentina, también, esto lo sabemos y hay que tenerlo en cuenta, se dividieron estas tierras en los distintos militares que venían a hacer estas campañas, ¿sí? Y eran muy pocos. ¿Sí? La distribución de tierra no fue democrática, digamos, se apropiaron de grandes cantidades de tierra, no solamente en Buenos Aires, La Pampa, sino también post-campaña del desierto, todo lo que fue el territorio patagónico. Y esto da más sentido a lo que hablábamos al principio, estábamos diciendo que era un gobierno oligárquico, era el gobierno de los terratenientes, ¿sí? Cómo se apropiaron de estas tierras de esta forma, ¿sí? Podríamos decir casi robándoselas, porque ellos defendían mucho la propiedad privada, pero parece ser que la propiedad privada era una vez que la tierra era suya, nada más. Antes no era de nadie. Bien. En 1888 fue la ley de matrimonio civil que les estaba diciendo, no fue en 1884. Ahora vamos a hablar de economía, y acá quiero que me paren si no se va entendiendo. Bien, entonces, en lo que fue la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica, esta generación, ¿sí? De 1880, este grupo de gobernantes, ya veníamos viendo que estaban pensando en insertar a Argentina en el mercado mundial capitalista, ¿sí? Nunca se pensó en otro modo de producción, siempre fue pensando en un liberalismo, en un capitalismo. Bien, ahora, ¿cómo se iba a ubicar a Argentina en este mercado mundial, ¿sí? Donde los distintos países ya tenían una forma de producción y un posicionamiento dentro de ese comercio? Nosotros habíamos visto que, bueno, no lo vimos este año, pero sabemos de la Revolución Industrial, ¿sí? En Inglaterra, mucho antes de que nosotros nos independizáramos, mucho antes de este periodo de consolidación del Estado Nacional,
Entonces Inglaterra ya venía con un crecimiento industrial bastante grande. Ahora, Argentina, entonces, en ese momento, lo que empezó a hacer es, que ya lo venía haciendo desde antes, pero ahora se va a hacer estructuralmente un sistema económico, es empezar a producir materia prima para esas industrias de Gran Bretaña, de Inglaterra, de esa Europa industrializada. ¿Sí? O sea, el lugar que tomó Argentina fue de modelo agroexportador. En ese mercado mundial, Argentina se insertó como un país que producía carnes y cereales, y sus derivados. Por ejemplo, también se exportaba lana o cuero de vaca, digo, todo tipo de cueros para esa industria europea. ¿Esto qué significó? Significó que para poder dedicarse a el cultivo, a la agricultura, ellos creían que tenía que venir gente europea, ¿sí? Los europeos ya se dedicaban a la agricultura hace mucho tiempo, cosa que en lo que era América, por lo menos en nuestra zona, ¿sí? Más al norte sí, pero lo que era Buenos Aires y alrededores había mucha ganadería, ¿sí? Por eso de ahí nosotros que decíamos este gaucho vago que se sentaba y no hacía nada en todo el día porque lo único que tenía que hacer era darle de comer a las vacas. No había agricultura, y es lo que se comienza a fomentar una vez a partir de la independencia, y que justamente Alberdi y Sarmiento venían hablando ya en el 37 de que había que traer inmigrantes para que le enseñe a la barbarie de Argentina los hábitos de agricultura, los hábitos de trabajo, todo lo que acá no había, ¿sí? Bien, entonces se pensó en este momento que para insertar a Argentina en este modelo agroexportador faltaba garantía en la propiedad privada, pero además inmigrantes que puedan enseñarle, que puedan cultivar, ¿sí? Bien, entonces ya habíamos visto en estas 3 presidencias históricas del proceso de organización del Estado Nacional, que fue previo, que ya se empezaron a implementar algunas leyes que promuevan la inmigración europea, ¿sí? Ahora, es en este momento, a partir de 1880, que esas leyes se concretan y finalmente llegan estos tan anhelados inmigrantes europeos, ¿sí? Venía la civilización, digo, había muchos significados cargados dentro de ese inmigrante, ¿sí? Era la civilización, era la educación, era un inmigrante que iba a saber leer, escribir, trabajar, todo lo bueno parecía que venía en esos barcos. Ahora, hubo un problema con este proyecto, que creo que hay una ficha de cátedra, no recuerdo bien si era una ficha de cátedra o un texto, que habla de el inmigrante real y el inmigrante imaginario. Perdón, Coti, antes que te puedo hacer una aclaración, un aporte. Sí, se está por cortar igual, Lau. No, pero un poquito. Que Bien. digo que con lo que dijiste ahora del inmigrante y de la revolución industrial, acá queda cerrado el ideal de Sarmiento y de Alberdi. Las chicas tengan una idea, digo, acá vemos cómo podemos darle un cierre a ese ideal que tenía cuando hablábamos de Sarmiento y Alberdi, que decían que la civilización era el hombre industrioso, el hombre laborioso. ¿Por qué? Porque ellos veían a los países de afuera que ya tenían industria, ya trabajaban, nosotros todavía no. Entonces ese es el ideal que ellos quisieron introducir acá a Argentina. Entonces con todo esto que vos empezaste a hablar es como que reformó eso que ya habíamos hablado antes, y me pareció importante remarcárselo a las chicas, ¿viste? Para que le den un hilo. Gracias, Laura. Chicas, antes de que avances, Coti, te pregunto, entonces las leyes inmigratorias se habían dado antes y se concretan ahora, pero son, o sea, no me acuerdo cuándo se dieron las leyes inmigratorias. Sí, no me acuerdo bien en cuál de las 3 presidencias
se habla de las leyes de inmigración, acá lo tengo, en Avellaneda, en 1870. Sí. Eso lo habla el texto de Baby Rock, porque querían eso. Es la presidencia de Avellaneda. Claro, entonces, sería, se sanciona, pero se aprueban ahora en esta etapa que está hablando Coti. claro, se llevan a cabo, digamos. Una cosa es legislar algo y otra cosa es que realmente suceda, ¿no? Digo, la ley de la 26.206, que incluye la educación sexual integral, se legisló en el 2006 y hasta el día de hoy seguimos discutiendo. Digo, se legislaron, se pensaron en el gobierno de Avellaneda, pero se llevan a cabo realmente bien esta gran masa de inmigrantes en este periodo, a partir de 1880. Y como decía Laura, es un proyecto que viene desde hace mucho, ¿no? Teníamos a Sarmiento, a Alberdi y a toda la generación del 37 que ya nos venía hablando de educar es poblar, ¿sí? Entonces, bueno, había que poblar, bueno, ¿cuál iba a ser esta población? Estos inmigrantes, ¿sí? Que los gauchos iban a aprender a través del ejemplo de este inmigrante a trabajar, cosa que antes no hacía. Y es de esta forma en que ya en este momento se pone a Argentina como proveedora de carnes y cereales en este mercado mundial. Ahora, este modo de producción, este lugar de Argentina en el mercado, beneficia a la gente que tenía tierra, ¿sí? Porque ¿cuántas personas se necesitan en un campo para mantener el ganado? Muy pocas, ¿sí? Lo mismo que la agricultura. No es lo mismo el trabajo que da una fábrica, la cantidad de puestos de trabajo que da una fábrica, que lo que se necesita para la agricultura y la ganadería, porque no se producía lo que se llama productos manufacturados. ¿Se entiende? O sea, nosotros criábamos la vaca y mandábamos el cuero. En Europa se hacía la cartera, se hacían los zapatos a partir de eso, ¿sí? Y eso significa mucha gente trabajando. Entonces, por eso hablamos de que este Partido Autonomista Nacional, este grupo de terratenientes, esta élite, gobernó y pensó políticas para su beneficio, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, seguimos. Entonces, estábamos hablando que finalmente llega este inmigrante, llegan en estos barcos. Lo que sucedió, estamos acá, en la cuestión del inmigrante, es que los autores de los textos que hablan del inmigrante imaginario y del inmigrante real van a diferenciarlo justamente. ¿Por qué? Porque el inmigrante imaginario era aquel que se imaginó Sarmiento, aquel que se imaginó Alberdi, ¿sí? Este inmigrante que iba a venir a enseñarle a la barbarie y a civilizar a la barbarie a través del ejemplo. Iban a venir los inmigrantes que sabían leer, que sabían escribir, ¿sí? Ahora, el inmigrante que llegó, el inmigrante real, no fue el que ellos estaban pensando. Vinieron de Europa los sectores más populares, los sectores más pobres, ¿sí? Los que no pudieron, por ejemplo, tener tierras, no pudieron ser propietarios en Europa. Vinieron a la Argentina a buscar todo aquello que Europa no les pudo dar, ¿sí? Y además vinieron con ideas de sindicato, con ideas anarquistas, con ideas comunistas, con ideas socialistas, ¿sí? Con ideas de organización, de lucha. Todo eso, para este grupo de gobernantes, lejos de ser la civilización, formó ahora una nueva barbarie, ¿sí? Una nueva barbarie. ¿Por qué? Porque ese inmigrante que llegó a Argentina en busca de trabajo, en busca de ser propietario, se encontró con una Argentina, con un territorio que estaba dividido entre esta oligarquía, entre unas pocas familias, ¿sí? Todo el territorio ya estaba dividido y ya se lo habían apropiado de ellos. Entonces, las posibilidades que tuvieron estos inmigrantes de ser propietarios fueron muy pocas,
solamente pudieron ser propietarios algunos pocos que fueron a lo que es hoy Santa Fe, lo que es Córdoba, que ahí sí pudieron ser propietarios, pero la otra gran mayoría no estaban incluidos en este proyecto político, por eso pongo acá. Y no es menor esto, porque no solamente que empezaron a hacer la nueva barbarie porque no los incluían, porque no les daban trabajo. La única opción que le quedó fue ser mano de obra barata y cobrar 2 pesos, ¿sí? Y esto... Perdón, remetida estoy. Sí, no. Y bueno, y por eso como dice Coti, que muy pocos son los que están en otras provincias, bueno, ella nombra Santa Fe y Córdoba, ustedes recuerden que el inmigrante, ¿en qué llegaba? En barco. El puerto donde estaba, en Buenos Aires, en La Plata. Por ende, muchos de estos inmigrantes, como dice Coti, eran pobres, no eran los inmigrantes, digamos, los más pudientes, no tenían para viajar. Y por eso es que ahí nacen las primeras villas, en Buenos Aires nacen las primeras villas miserias, llamadas así, que mayormente fueron estos inmigrantes que no tenían para viajar a otras provincias, y en esas villas es donde nace esto que dice Coti, el comunismo, el anarquismo y toda esa clase de políticas diferentes a la oligarquía que estaba en Buenos Aires. Claro, se empezaron a sentar, por ejemplo, en Buenos Aires, en lo que fue la Boca, lo que sigue siendo la Boca, ¿sí? La Boca, donde está la cancha de Boca, está llena de conventillos, que eran villas miserias, ¿sí? Eran muchas personas viviendo en un lugar muy chiquitito, y que muchas de ellas se dedicaban en ese momento, el trabajo en el puerto. Flor dice si podés repetir lo que dijiste porque se le trabó. Bueno, que yo decía que, bueno, como Coti dice, ellos querían traer al inmigrante, pero ¿qué pasó? Vino el inmigrante el más pobre, digamos, no vino el inmigrante pudiente que vino y puso una fábrica. No, vinieron los que eran más pobres. Y por eso muchos no pudieron repartirse en las provincias. Yo digo que la mayoría llegaron en barcos y se tuvieron que establecer en Buenos Aires, porque no tenían plata para viajar a otras provincias de acá de Argentina. Y al ser pobres, ahí es donde nacen las primeras villas miseria, porque son estos inmigrantes que no tenían dinero ni trabajo, entonces no tenían dónde establecerse. Y es ahí, bueno, ahí donde yo digo que estos inmigrantes, como dice Coti, vinieron con otras ideas de revolución. Ahí es donde nace el comunismo, el anarquismo, los sindicatos de estos inmigrantes. También después con el tiempo son los que van a ser, viste que acá tenemos todas las embajadas de Italia, las embajadas de todos los inmigrantes que vinieron, ellos hicieron, ¿no? La Asociación Española, la Asociación Italiana, todas esas cosas las hicieron esos primeros inmigrantes, lo que nosotros vemos hoy. No sé si ahí se escuchó bien. Sí, y que van a ser, digamos, hablando lisa y llanamente, los que van a empezar a hacer quilombo, que va a llevar a lo que fue la revolución de 1890, que vamos a ver después cómo culminó esta poca política hacia el inmigrante, ¿sí? No se le dio oportunidad, y cuando la gente no tiene oportunidad, se empieza a manifestar, digamos, esto sigue sucediendo hasta el día de hoy, y va a suceder hasta siempre. Una política que no te incluye es una política que trae aparejada lucha social. Bien, ahora, creo que del inmigrante estamos. Sí, creo que se entendió bien. Ustedes, chicas, traten de recordar también su historia. Nosotros todos acá, amén de esta cátedra, sabemos que acá Argentina fue poblada por inmigrantes. Por ahí muchos no sabían esto de las villas miserias o de todo lo que trajeron los inmigrantes, pero bueno, es una parte de la historia argentina esa. Bien, ahora vamos a meternos en educación. Y acá volvemos a lo que habíamos hablado en el teórico pasado, de esas categorías teóricas de Oslak, de qué es el Estado, qué es la nación. Nos vamos a detener en la nación, en este Estado nacional, ¿sí? Que en lo que tiene que ver con el Estado, con un Estado,
legisló, ¿sí? Hubo un montón de leyes que legislaron, que organizaron esta sociedad y que penetraron, ¿sí? Que el Estado se metió en la sociedad a través de estas leyes, y también con lo que tiene que ver con la nación, el sentido de pertenencia, ¿sí? Esto de que agrupar todo este territorio, por eso hicieron la ley de territorios nacionales, también tiene que ver, acuérdense, con lo simbólico, con lo significativo, con aquello que nos hace parte de este lugar, ¿sí? Podemos hablar del mate, del tango, del chamamé, de Maradona, no sé, de lo que se les ocurra que hoy nosotros sentimos como parte de nuestra identidad nacional, ¿sí? Bien, en este momento no había nada de eso, no había nada, ¿sí? Y encima trajeron inmigrantes europeos que hicieron más diversa esta sociedad, ¿sí? Porque ahora había italianos, franceses, digo, de todos lados, y a eso se le suma la cultura del gaucho y la cultura de los pueblos originarios de este indígena que seguía estando. Entonces, en este sentido, la educación se pensó como aparato del Estado que va a cumplir la función política de crear ese sentimiento de nación, ¿sí? Eso fue el objetivo primordial para pensar en la educación y el objetivo que tenía la escuela, además de, bueno, obviamente el sentido político era civilizar, ¿no? Era educar a las masas populares que no solamente no tenían una identidad de nación, sino que ahora hablaban en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, bueno, ya veníamos viendo estas escuelas de Sarmiento, ¿sí? Las escuelas normales, estaban formando docentes, y vamos a ver en este momento, y miren el power, porque lo que está en negrita y lo que está en color es por algo, ¿sí? Lo más importante de este momento va a ser la Ley de Educación Común, la Ley 1420, que para las que son ingresantes la van a seguir viendo, ¿sí? Porque es la primera ley que establece un sistema educativo nacional, ¿sí? Todo esto que venimos viendo desde antes, la creación de colegios, que vimos la creación de la Universidad de Córdoba con los jesuitas, la Universidad de Buenos Aires, todo eso ahora va a ser pensado sistemáticamente, ¿sí? Y todo lo que vimos en la Revolución Francesa, cuando hablamos de Condorcet y de ese sistema de instrucción pública, todas esas ideas se van a tomar ahora para crear la primera ley de educación en Argentina, ¿sí? Bien, ahora, vamos un poco más despacio. En cuanto a las leyes de instituciones educativas, tenemos en 1881 que las escuelas comunes de Buenos Aires pasan a depender de la nación. Después, 1881, creación del Consejo Nacional de Educación. Esto es re importante, por eso está en negrita. Que tiene como ¿Puedes repetir lo anterior, Coti, porfa? la creación del Consejo Nacional de Educación. Está escrito ahí igual, ¿lo llegan a ver? ¿Lo ven ahí? Sí, ahora sí no me aparecía la pantalla. Bien. Que tiene como objetivo vigilar y dirigir la educación de todo el país. ¿Sí? Seguimos hablando entonces de un Estado que va a querer estar controlando y administrando todo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta centralización del poder y de esas políticas que tendían a centralizar el poder? Bueno, el Estado va a seguir queriendo centralizar el poder, y por eso no son ingenuas los objetivos de vigilar y dirigir. Y es importante este Consejo Nacional porque fue el primer órgano de conducción de la educación nacional, ¿sí? Y estaba a cargo de Sarmiento, obviamente. Bien, después estamos, 1881, la UBA, que dependía de Buenos Aires, pasa a depender de Nación. Me voy a saltear el Congreso Pedagógico,
y me voy a 1883. La creación del primer kindergarten, ¿sí? El primer jardín de infantes, que fue anexo a una de las escuelas normales, ¿sí? Donde se formaban a estos docentes. ¿Qué quiere decir anexo? Que no era un jardín como lo conocemos ahora, no era una institución específica para el cuidado de las infancias y la educación de las infancias. No, era una salita o un par de salitas que dependían de una escuela primaria. Siguen habiendo igual hasta la actualidad jardines anexos. Acá en Cipolletti está el de la Escuela de la Falda, que no me acuerdo el nombre, el número, que tiene 2 salas anexas, una de 5 y una de 4. Pero el edificio es de la escuela primaria, ¿sí? Es algo así. Que es importante porque es la primera vez que va a haber un jardín. Digo, para las iniciales esto es importante. Bien, ahora, volvemos a 1882. Congreso Pedagógico Nacional. ¿Qué es lo que se va a debatir en este congreso pedagógico donde había mucha gente pensando en educación, hombres, por supuesto, eran hombres nada más? Iba a ser justamente el debate sobre cómo iba a ser esta ley de educación, ¿sí? Ya se estaba planificando hacer un sistema educativo nacional. Los debates de este congreso duraron 2 años, ¿sí? Porque empieza en 1882 y la ley de educación común 1420 se sanciona en el año 1884. Y acá, esto es muy importante, ¿sí? Esto se los van a preguntar seguramente. Habían 2 posiciones antagónicas que estaban pensando la educación de distinta manera, ¿sí? Lo que se debatió fue 2 cuestiones principales. Primero, a cargo de quién iba a estar la educación, quién la iba a financiar y administrar y garantizar, quién iba a dar las clases, y por otro lado, si iba a ser laica, si iba a ser, digamos, libre de religiones, sin religión, o si iba a ser religiosa. Las 2 posturas son los liberales, por un lado, y los conservadores, por el otro lado. Para los liberales, que tenían un fuerte posicionamiento positivista, que creían que la educación del pueblo tenía que estar a cargo del Estado, ¿sí? La ilustración del pueblo, como veníamos viendo con el movimiento de ilustración, también tenía que estar a cargo del Estado, iban a plantear un Estado principalista, ¿sí? En materia educativa. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a ser el único agente que va a educar. Va a financiar la educación, la va a administrar y van a ser maestros del Estado quienes van a dictar las clases. Por otro lado, planteaban que la educación tenía que ser laica, que no había que enseñar religión en las escuelas del Estado. Ustedes van a leer los debates, hay una fuente de los debates parlamentarios y de los debates del Congreso Pedagógico, donde se van a ver bien estas posturas y qué argumentaban. Pero recuerden que el positivismo va a validar a la ciencia, ¿sí? Y en este validamiento de la ciencia lo que intenta hacer es dejar de lado todo lo que tenga que ver con la metafísica y con el dogma, ¿sí? Entonces la relación de estos liberales con la Iglesia va a ser bien distante, ¿sí? Esto es uno de los fundamentos por los cuales van a plantear una educación laica. Además, creían que los inmigrantes que iban a venir iban a tener distintas religiones, entonces, por eso mismo, no podíamos educar, no podíamos enseñar la religión católica, porque si venían inmigrantes con otras creencias, era como que se le estaba imponiendo una religión. Ustedes recuerden que en la Constitución Nacional del 53, en ese preámbulo, lo que dice es que el Estado argentino es una nación católica, ¿sí?
Entonces, la religión por excelencia de nuestro Estado hasta el día de hoy sigue siendo la católica apostólica romana. Entonces, lo que argumentaban estos liberales era, no podemos enseñar religión, no podemos enseñar el catolicismo porque van a venir inmigrantes con otras religiones. ¿Sí? Entonces eso era como que los iba a espantar. Bien, ahora, por otro lado, los conservadores iban a plantear un posicionamiento con respecto a la educación y el Estado de carácter subsidiario. ¿Esto qué significa? Que la educación no iba a estar a cargo, no iba a ser administrada, no iba a ser financiada, no iba a ser dada únicamente por el Estado, ¿sí? Sino también por terceros. Uno de los que tenía el mayor interés de educar y que de hecho fue la primera institución educativa, como lo vimos con Lutero, fue la Iglesia, ¿sí? Entonces la religión y la Iglesia, quien había sido la educadora por excelencia a partir del surgimiento de los Estados nacionales a nivel mundial, que las empieza a correr de ese lugar de educador, pero sigue pujando por tener ese lugar, ¿sí? Entonces, en este carácter subsidiario de la educación que van a plantear los conservadores, la idea es que no solamente eduque el Estado, sino privados y, por supuesto, la Iglesia. Ese era el interés que había. Entonces, en este sentido, si los liberales querían una educación laica, los conservadores lo que van a plantear, y que es muy confuso, así que ténganlo bien claro, es una educación libre, ¿sí? Y jugaban con esta idea de libertad, con la libertad de culto y con la libertad de, bueno, que eduque quien quiera. Si quiere educar un preceptor privado en su casa, que lo haga, y si quiere educar un cura, que lo haga, y si quiere educar el Estado, que lo haga, ¿sí? Entonces, ellos planteaban una educación libre. Y esta libertad tiene que ver justamente con esto, con la libertad de enseñanza, que eduque quien quiera educar. Bien, llegamos a... Me comí esta diapositiva. Congreso Pedagógico, Liberales y Conservadores, Educación Laica versus Educación Libre. Bien. Ahora sí, ya estamos en 1884. Y si vieron en los debates parlamentarios, acuérdense que antes de que salga una ley, hay debates parlamentarios entre los distintos sectores que están, digamos, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, antes de que salga esta ley. Y ahí se sigue discutiendo. También tienen fuentes de estos debates parlamentarios, donde van a ver el posicionamiento de Leguizamón, no me acuerdo otros nombres, pero esto ténganlo presente, ¿sí? de las distintas personas que fueron argumentando en relación a la laicidad o esta educación religiosa. Bien, entonces llegó el momento de sancionar la ley y vamos a ver ahora cuál de las dos posturas ganó, que no sé si es la palabra ganó, pero bueno, se tuvo que definir algo, que eso está en el artículo número 8 de la Ley de Educación, que finalmente se definió que la educación sea neutra en materia religiosa. ¿Y esto qué significa? Que durante las horas de clase no se iba a enseñar religión, pero si había alguna familia que lo requiera, se podía enseñar religión. Los, digamos, representantes de los distintos cultos, por ejemplo, el cura podía ir a enseñar religión, pero por fuera del horario de clase, ¿sí? No entraba dentro de esta instrucción mínima obligatoria que planteaba esta ley 1420, la educación religiosa. Pero si alguien lo quería, sí se podía enseñar en las escuelas del Estado. Bien, ahora, vamos a los artículos más importantes de esta ley.
El artículo 1 establece que la educación va a ser desde los 6 hasta los 14 años. Siempre que hablamos de la ley 1420 hablamos de educación primaria, ¿sí? De las primeras letras y de los primeros rudimentos matemáticos. Bien, educación de los 6 a los 14 años, iba a ser obligatoria, gratuita, porque si ibas a obligar a ir a la escuela, necesariamente tenía que ser gratuita, laica, bueno, laica no, neutral sería, en materia religiosa, y gradual. Y fíjense cómo todas estas características ya lo habíamos visto con Comenio y la Didáctica Magna. Comenio es tomado por la Revolución Francesa y los sistemas de instrucción pública, y finalmente en el 1884 se vuelve a tomar las mismas características, ¿sí? Estos mismos sistemas, el mismo sistema educativo que estaba en Francia, ¿sí? que lo vimos con Condorcet, fue implementado en la Argentina. Ahora bien, en el artículo 6 se establece el contenido, ¿sí? En qué se iba a enseñar. Dice, mínimo de instrucción obligatoria. Lectura, escritura, aritmética, y acá sí nos metemos con lo que tiene que ver con lo simbólico de esta nación, y se va a enseñar muy fuertemente la geografía nacional y universal, la historia nacional y también la historia universal, el idioma nacional, fíjense, ¿no? En un contexto de inmigración, de todo lo que vimos de esta diversidad de culturas, se va a enseñar el idioma nacional, la moral y la urbanidad. Y acá es donde vemos, bueno, esta escuela que está respondiendo a este interés político de crear un sentimiento de nación, ¿sí? Ahora, la historia que se va a leer y que se va a enseñar en estas primeras escuelas de la ley 1420 va a ser la historia que escribe Mitre, ¿sí? De esa presidencia, de las 3 presidencias históricas, y no va a ser ingenua como cuenta la historia Mitre, ¿sí? Es la historia que la élite escribió y que cuenta, y que va a imponer en estas escuelas. Y después tenemos el artículo 11, que para la ley inicial es importante, que esta ley sanciona la creación de 10 jardines de infantes a cargo de las provincias. La ley dice en las ciudades donde sea posible dotarla, ¿sí? O sea, no va a establecer que el Estado Nacional va a financiarla, pero sí se empieza a hablar de la educación de las infancias. Lauri, ¿querés agregar algo? Te estaba hablando con el micrófono apagado. Yo ¿se escucha? Sí. Juanma, baja un poquito, hijo, el tel. Yo tengo lo mismo que vos, el artículo 11 no lo tenía, así que tengo hasta el 9 yo. ¿Y el 9 qué dice? ¿Tenés algo? Sí, dice, ¿viste por la parte gradual? Sí. Viste que la ley, bueno, dice, y gradual porque se divide en grados, artículo 9, y el artículo 9 dice, la enseñanza primaria se dividirá en 6 o más agrupaciones graduales y será dada sin alteración. Bien. Y después dice que, perdón. No, iba a preguntar a las chicas. Dice, también establece el gobierno y administración de la educación, el Consejo Nacional de Educación, dependió del Ministerio de Culto, Justicia e Instrucción Pública. Que el Consejo vos ya habías explicado lo que era el que iba a expedir planes y programas, iba a poder dar títulos y garantizar la moral e higiene en las escuelas. Y que se va a crear en cada distrito del Consejo. Bien. Tengo eso yo. Chicas, ¿ustedes tienen algo más que hayan leído, que sepan? ¿Alguna pregunta con la ley 1420? En estas escuelas, digamos, es que
se concreta también este ideal de Sarmiento, de instruir a esta barbarie, ¿sí? De educarla. Acá van a dar clases las maestras egresadas de las escuelas normales. Acá es donde se va a tener, como hablamos al final de la última tutoría, muy en cuenta lo que tiene que ver con la conducta, el higiene, ¿sí? Las maestras de estas escuelas son las que te van a controlar que tengas el guardapolvo limpio, que tengas las orejas limpias, que tengas las uñas limpias, que vayas bien peinado, bien presentado. Perdón, Coti, no sé si habías dicho algo de la ley de subvenciones. Todavía no llegué ahí, pero perdón. Perdón. Tengo algo preparado porque no tengo mucho de eso. Sí, esa ley es la que se aplica solo en Buenos Aires, ¿verdad? Después ¿Cuál ley? se aplica, la 1420, no se aplica a toda la República Argentina. ¿O sí? Sí, es una ley del sistema educativo. Educativo nacional. Aplica a todo el país. Todo lo que sea nacional es para todo el territorio argentino. Bien. Bueno, seguimos entonces. Y ya nos vamos con la ley Avellaneda, la ley de subvenciones y la ley Daimiel. Bien, la ley Avellaneda fue en 1885 y es una ley para la educación superior para las universidades, ¿sí? Lo más importante de esta ley es que le da autonomía a las universidades en lo político y en lo didáctico pedagógico. Hoy en día sabemos que las universidades son autónomas, que nadie puede tomar decisiones por las universidades, salvo sus autoridades, que se eligen democráticamente. Nosotros en nuestra universidad tenemos un rector, que es Crisafulli, que no me acuerdo el nombre. Crisafulli es el rector. Él ganó las elecciones y hoy en día es rector de toda la universidad. ¿Sí? Es como la máxima figura de autoridad dentro de la universidad. En nuestra facultad tenemos una decana que se llama Jorgelina Villarreal, que está de licencia hace 5 meses, pero no importa. Y ella es, digamos, la figura de representatividad y de autoridad de nuestra facultad. Ella también fue electa a través de las elecciones. Por ejemplo, cuando Alberto decretó la cuarentena obligatoria en esa cadena nacional, no sé si ustedes la recuerdan, del 15 de marzo, lo que dijo fue, de las universidades, yo no puedo decir nada porque las universidades son autónomas. Esto quiere decir que nadie más que el gobierno de la universidad puede tomar decisiones acerca de ello. ¿Sí? Esto es la autonomía universitaria. Y esto significa, además, que a partir de ahora la universidad va a empezar a hacer sus propios planes de estudio, va a tomar sus decisiones, ¿sí? Van a definir qué se va a enseñar. Lo que antes decía el Estado, ahora lo van a decidir ellas mismas. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la autonomía universitaria? O igualmente, como para dar un ejemplo, yo cuando ingresé a la universidad, eso no, sabía que eran autónomas, pero no sabía en qué sentido. Todo esto que está diciendo Coti, autónoma del gobierno y todo. Entonces a veces mi hijo tenía paro en las escuelas, que va al primario, y yo pensaba que tampoco tenía clases en la facultad. Hasta que, bueno, como dice Coti, entendí que la universidad autónoma entonces siempre tenía que estar pendiente de ver, por más que hayan paros en otras escuelas, nosotras siempre tenemos que estar pendientes de qué es lo que va a hacer la universidad, porque al ser autónoma no depende del Estado, de lo que pase, digamos, a veces. Se los digo como un ejemplo de lo que me pasó a mí. Claro. Después, digamos, ni hablar después de el Cordobazo, que fue en 1918, que ahí sí se definen cuestiones políticas de la universidad mucho más heavy, digamos, ahí ya hablamos de otro tipo de autonomías.
Pero lo cierto es que hoy en día hemos avanzado muchísimo en cuanto a la autonomía, la libertad de cátedra, un montón de cosas que antes no existían, que la ley de Avellaneda es como un antecedente, ¿sí? Pero es como dice Lau, hoy en día ya todo lo que tiene que ver con la universidad, desde los gremios hasta las decisiones políticas, las toma la universidad. Para que ustedes se den una idea, hoy en día la policía no puede entrar a la facultad, por ejemplo. Es independiente en un montón de cosas, pero bueno, hasta ahora en esta ley Avellaneda, llegaba hasta ahí. Después, Lau, de la ley de subvenciones, ¿tenés algo por ahí? Sí, a ver, dice, en 1890 se establece que la ley se presenta como necesaria porque no había ninguna... No, nada que ver, chicas, esperen. Es en 1890, eso está bien. En 1890 se crea esta ley, que es la ley de subvenciones, se sanciona, para tener mayor control del presupuesto destinado para impulsar a las provincias a la creación de escuelas del Estado. Esa va a ser la ley de subvenciones. O sea que es, ¿para qué? Para que puedan controlar el presupuesto que va a ir destinado a la creación de escuelas. Y después, la ley Laínez de 1905 es por la cual el Estado Nacional puede crear escuelas en las provincias. Recuerden que había escuelas provinciales y es ahora donde el Estado ya empieza a crear escuelas en todo el territorio, y es acá donde empieza a haber esta diferencia entre las escuelas nacionales y las escuelas provinciales, que la profe lo explica en el teórico, que empezaron a elegir estas escuelas nacionales porque parecía que eran como de más calidad, pero bueno, es importante, digamos, la ley, pará, voy a volver. En lo que tiene que ver con educación, estas son las leyes y las instituciones que se crearon más importantes. La creación del Consejo Nacional de Educación, el Congreso Pedagógico, la Ley de Educación 1420 y la Ley Avellaneda. Ah, me falta la Ley Laínez acá. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicas? Porque después ya pasamos a Justo eso yo les había preguntado a las chicas cuando me di cuenta que tenía otra vez el micrófono cerrado. Si más o menos si habían leído algo, si era parecido a lo que habías contado, si alcanzaron a leer algo de todo esto. ¿Cómo están para el parcial? O sea, ¿cómo llegan? ¿Mejor que el pasado? En particular, Coti, mi nombre es Sabri. Hola, Sabri. Nada, la verdad que bueno, la primera parte me ha costado bastante por el hecho del tema de las presidencias, por el hecho de qué pasaba en Europa y qué pasaba en América en simultáneo. Y nada, estamos haciendo con mi mejor amiga esta materia, así que bueno, nada, nos vamos preguntando. Pero por ejemplo, ayer ella tenía dudas y le digo, bueno, a ver, decime, escribímelas y yo veo si te las puedo contestar. Y de las 7 preguntas solamente le pude contestar 2. Entonces es como que solamente de ese periodo, es como que, nada, no sabemos, por ejemplo, ella me preguntaba si, a ver, ¿quién era? ¿Ya se las puedo leer a las preguntas? Lo único que son de la unidad 3, no son de la unidad 4. Bueno, vemos, entre todas. Sí, yo no tengo nada a mano, pero si recuerdo te lo voy, no tengo problema, dale a ver. ¿Las reformas rivadavianas se dan solamente en Buenos Aires? Sí. Sí.
Porque Rivadavia, ¿dónde estaba? Claro, en ese momento se encontraba gobernando Buenos Aires, ¿o no? Recordá que siempre. ese momento en que Buenos Aires y las provincias se dividen y Buenos Aires hace como un proyecto de Estado moderno donde gobierna Rivadavia y donde se llevan a cabo todas estas reformas tendientes a modernizar este Estado, pero fue solamente en Buenos Aires. Igualmente toma en cuenta, ¿cómo es tu nombre? ¿Me dijiste, perdón? Sabrina. Sabri, mira, para que no te confundas, vos toma en cuenta que todo lo que estamos hablando desde ya organización de Estado, consolidación de Estado, ya estamos hablando solo de Argentina. Sí, por ahí cuando hablamos de que traen ideas de otros países de afuera, de Europa, cuando hablamos del positivismo, el normalismo, vienen desde afuera, las introducen acá, pero nosotros ya estamos hablando solo de Argentina. A partir de la organización de Estado, es todo lo que empieza a ocurrir en Argentina. No hay gente, no hay países de afuera. A eso es lo que, como para que vos te puedas ubicar, que no te puedes confundir con, no sé, Europa, Inglaterra. Sí, ellos introducen, los propios de acá, Sarmiento introduce la filosofía del normatismo, pero todo eso ocurre acá en Argentina, por más que sean ideas traídas desde afuera. No sé si más o menos así se explica. Genial, sí, las entendí. Para ir charlándola. Ahí una compañera pregunta en el grupo, ¿cuántas son las reformas de Rivadavia? ¿5 o 6? 5. Bueno, yo tengo 5. Todo lo que ya teníamos, económica, social, política, se le agrega la eclesiástica, que es de la iglesia, y la otra que es, no me la recuerdo, no lo tengo acá. No sé si algunas... Debe ser algo que, o de educación, perdón, las que ya teníamos, educación, político, económico, social, y se agrega la que es la eclesiástica, digamos, la iglesia. Eso es. No sé si ahí se... ¿Sí? ¿Querés avanzar? Así terminamos. Bueno, dale, sí. De última, antes, o sea, para lo último... hacemos un repasito más o menos. Hagamos un espacio de preguntas específicas de la unidad 3 y de la unidad 4. ¿Les parece, chicas? Vayan buscando... Bueno, a ver, alguna... me avisan cuando me quede poquito tiempo, porque yo siempre termino, sigo hablando y se corta. Bueno, ¿estamos por acá? Vamos, yo voy a hablar de 1890, que seguramente lo han leído como la crisis de 1890. ¿Pudieron leer algo? Genial. No hicieron nada. Es lo último. Bueno, yo más o menos no voy a hablar... a leer. Yo más o menos, Coti, voy hablando, y vos si querés, vos que tenés ahí el power, si querés ir escribiendo, no sé, los ítems. Power. Sí. ¿Y qué dije yo? Eso, tablet encima tuya nomás. Claro, bueno, empiezo que la crisis, ¿por qué se la denomina crisis? Porque fue una crisis en lo político, en lo económico, y lo más importante que tienen que recordar es que es la primera ruptura del discurso de la instrucción pública. Recuerden que veníamos hablando de la instrucción pública, bueno, acá en este momento es donde se rompe ese discurso. Bueno, más o menos voy a hacerle una introducción y vamos a empezar a detallar las escuelas que se formaron y todo eso. En este momento de crisis, en cuanto a lo educativo, es importante porque podemos decir que es la primera ruptura en el sistema de instrucción pública. Empieza a desmantelarse el plan de los 80
que empiezan sectores que se unen a la iglesia a cuestionar a este liberalismo, ¿no?, de los 80. Las leyes, el cosmopolitismo. En este entonces la iglesia desarrolla algunos principios que los nacionalistas van a retomar, que es a partir de la Rerum Novarum. Chicas, ¿alguna sabe de lo que estoy hablando o es chino básico? ¿Alcanzaron a leer o escucharon a la profe esto de la Rerum Novarum? Marlene levantó la mano. ¿Eh? ¿Me hablaste, Coti? Marlene levantó la mano, no sé si fue sin querer. Fue sin querer. Bueno, después le voy a explicar lo que es, dice. Bueno, esta Rerum Novarum va a ser una alternativa al liberalismo, ¿sí? Se empieza a pensar, a revalorizar lo tradicional, empieza a ponerse en debate lo nativo y lo extranjero, como veníamos hablando con Coti. Esto es debido a lo que dejó los 80, ¿sí? Los inmigrantes radicalizados, organizados, la superpoblación en centros urbanos y el incipiente desarrollo de la clase media e hijos de inmigrantes próspero que se van a instruir en los colegios nacionales. Hay que limitar esto. El plan moderno de la oligarquía o la gran hazaña va a ser diversificar el sistema de instrucción pública, ¿sí? Esto va a ser porque van a haber otras orientaciones técnicas. Y ahí van a entrar la creación de escuelas de comercio, industrial, los circuitos obreros y fundamentalmente dos proyectos, que va a ser el proyecto Magnasco y Saavedra Lamas. La diversificación... la educación, sí. Se revaloriza lo tradicional. Ajá. Y la diversificación de la educación. De la educación pública tiene que ver con van a ver. Sí, perdón. No. Sí, te escucho, Cati. No, por ahí como para que se entienda el término, tiene que ver con crear distintos tipos de orientaciones, ¿sí? Por ejemplo, en este momento se pensó mucho en lo que es lo técnico. Pero bueno, es como tener distintas opciones. Lo que hoy sería, por ejemplo, tener la oportunidad de ir a un colegio en orientación pedagógica o a una escuela. O a las industriales, claro, eso es. Se diversificó, la palabra de mierda, es por eso, porque se abrieron otras orientaciones en cuanto a lo que es educación, aparte de las que ya tradicionales que ya venían. Eso quiere decir en cuanto a diversificar el sistema educativo. Bueno, un poquito de contexto va a ser que la crisis de 1890 fue una crisis política y económica en donde el plan del 80 va sufriendo un rápido deterioro. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué? Porque ellos están en contra del modelo agroexportador que tenía esta, no generación, pero sí esta gente del 80, ¿no? Como dijo Coti, que en lo económico eran agroexportadores. El impacto de la inmigración y el desarrollo agrario dependiente pronto convirtió a las ciudades, especialmente en Buenos Aires, en el foco de concentración de población extranjera. Es un poco también lo que hablamos antes con Coti. De diversos orígenes, construyendo la idea de una base social pluralista, pero que en realidad era dominada por la oligarquía terrateniente. Estoy con el perro, el pibe. ¿Me entienden? Sí, chicas, perdón. Sí, Lau, se entiende. Ah, bueno, genial. O sea, empezó a... en ese contexto, digamos, de lo que habíamos contado antes, de los extranjeros, de la oligarquía y todo eso. O sea, empezó a ponerse en crisis este proyecto político y económico que planteó el gobierno de 1880, en donde básicamente empezaron a haber problemas de desocupación, y a eso súmenle todas las cuestiones políticas que crean estos inmigrantes, de organización, de sindicatos, de ideas anarquistas,
y fue un momento social muy caldeado. Ahora vamos a ver con la ley de residencia más adelante, pero ese es como el contexto de crisis. Beneficiaba a unos pocos, y en lo social, esta gran masa de inmigrantes y de sectores argentinos también, que empezaron a no tener oportunidad y por ende mucha Y ahora pobreza. les voy a leer una cita de Tedesco, si quieren, bueno, después cuando vean el tutorial, si quieren la pueden copiar, pero la van a tener que citar. Dice, el crecimiento urbano trajo aparejado la aparición de un sector medio, a su vez. El propio régimen oligárquico de poder produjo a su alrededor un sector de desplazados que presionaban constantemente por la apertura de la vida política. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de estos inmigrantes que ya eran un sector medio, también había otra parte del sector oligárquico que se sentía desplazado por no poder entrar en la vida política y también se va a poner en contra de esta oligarquía. Bueno, dice, unos y otros percibieron al sistema educativo tradicional como un camino eficaz, tanto para el ascenso social como para la capacitación. O sea, todos estaban pretendiendo poder educarse. Fueron estos sectores los que pusieron de manifiesto la crisis del sistema del 90. Un papel importante fue el papel de la juventud universitaria local, que ésta se alió con los sectores políticos desplazados, y por otra parte, Svampa nos dice que el proceso de organización nacional apenas estaba terminando y la sociedad ya empezó como a desestructurarse nuevamente. O sea, están todos los poderes en puja, digamos, poderes y clases, porque a los inmigrantes todavía no era un poder, sino que eran clases sociales. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, este cuadro social de la época muestra conventillos. Acá voy a hablar de, como decía Coti, mayormente esto es lo primero que se vio en La Boca, en Buenos Aires, que son los conventillos, vagabundos, huelguistas radicalizados. Esto es lo que más o menos se veía en Buenos Aires en esa época. Y muchos de estos sectores oligárquicos decían que Buenos Aires se está convirtiendo en un lugar inhabitable por todas estas personas, según ellos. A esto también le tenemos que agregar que desde que arribaron al país los inmigrantes comenzaron a organizarse en comunidades, en escuelas, en sindicatos, en partidos políticos. Esto vuelvo hacia atrás donde decíamos que eran comunistas, anarquistas, socialistas y todo tipo de asociaciones populares cuya función social es que facilitar esos servicios que el Estado no les estaba ofreciendo. En esta época es donde van a hacer todo eso que hoy nosotros ya conocemos, pero nace en esta época, todos esos partidos de comunistas, anarquistas, pero que nacen ahí con los inmigrantes. ¿Sí? Y qué bueno, su función era para eso, para como el Estado no les estaba ofreciendo nada, ellos tuvieron como que organizarse en asociaciones para poder ellos tener esos beneficios también, de los cuales el Estado no se hacía cargo. Estas asociaciones se constituyeron en espacios de participación política activa antes del voto. Acuérdense que no podían votar por ser inmigrantes tampoco. Elemento que contribuyó a democratizar el Estado oligárquico. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar a ese Estado oligárquico tan cerrado que había en ese momento. Antes, nosotros veíamos... Sí, perdón. No, le iba a decir que recuerden cuál fue la última ley de voto, que estaba el voto activo, el voto pasivo, y que quienes accedían a ese voto activo eran hombres mayores de 18 años, pero que tenían que tener nacionalidad argentina, ¿sí? En este sentido, los inmigrantes no gozaban de derechos políticos. Y por eso, a raíz de estas asociaciones que ellos comienzan a armar, es para eso, para poder participar en la vida política.
Entonces antes, nosotros que veníamos mirándolo al inmigrante como que iba a ser alguien que iba a traer la civilización, en esta época cambia la mirada hacia el inmigrante y empezamos a pensar que no es así, que en realidad el inmigrante se va a convertir en una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el inmigrante iba a venir con sus tradiciones, entonces iba a hacer que la gente de acá, el nativo, cambiara sus valores tradicionales. Entonces, por eso eran vistos como amenaza. La clase dirigente procede a la inversión del esquema anterior. Ahí es donde esta autora dice que el inmigrante antes era como un aliado, era el que iba a traer la civilización, pero ahora lo ven como un enemigo, porque piensan que va a venir a romper con los valores tradicionales que ya teníamos acá. Después dice, desde la élite y sectores intelectuales comienzan a generar un rechazo porque pensaban que iba a ser una amenaza. Lo estoy diciendo con mis palabras, así lo pueden entender. Voy leyendo y se los voy diciendo con mis palabras. Porque suponían que eran una amenaza antes claro, porque suponían que era una amenaza para la identidad nacional. Todo lo que ya les dije antes. Pensaban que con su cultura, con sus valores, iban a venir a romper con nuestra identidad nacional que tanto después de luchas y guerras había logrado sostener Argentina. De la misma manera empieza a gestarse la oposición entre lo nativo y lo extranjero. Al extranjero, lo van a leer en sus textos, se lo llama exótico. Cuando habla de exótico se está refiriendo al extranjero y hace alusión porque dice que lo exótico es su universo lingüístico, porque no hablan como nosotros, y su cultura, porque tampoco su cultura es como la nuestra. Pero también esa masa obrera en virtud de su ideología contestataria y revolucionaria. ¿Vieron? Ahí es donde nosotros decíamos que el inmigrante vino como a revolucionar. Entonces los gobernantes de Argentina hablaban de estos inmigrantes como que eran contestatarios, traían otras ideologías a las que nosotros ya teníamos acá, y por eso eran como mal vistos en esta época. ¿Se entiende hasta ahí? Un montón del inmigrante tienen. Sí. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, la respuesta del gobierno fue una política de afirmación nacional. Es así que la educación, vista como un factor de civilización, se va a convertir en factor de nacionalización de dichas masas de inmigrantes. Sí, acá estamos hablando todo en torno al inmigrante, que es el problema que supuestamente para ellos teníamos en este momento. Otra medida que apuntó en esta dirección fue la ley de servicio militar, que acá esta ley fue obligatoria y se promulgó en 1901. También podemos agregar que el lenguaje recurrente fue el de la represión policial y la exclusión. Y ahí es donde tenemos la ley de residencia, la ley de defensa social, la represión durante la Semana Roja, secuestros a periodistas, expulsión de dirigentes sindicales y estado de sitio. ¿Se entiende? Sí, Lau. Va, yo entiendo. No sé si yo juego. No estoy ni leyendo los chats, a ver. Si Me están preguntando en qué texto. Sí, dije Tedesco. Sí, Tedesco. Bueno, yo me tomé el trabajo de buscarles estas leyes que las leí. Se las voy a resumir, chicas. Así que después cuando vean el tutorial las van a poder más o menos saber de qué se trata. La ley de residencia es en 1902, que autoriza al Poder Ejecutivo a impedir la entrada y expulsar a extranjeros cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden. O sea, bastante oligárquicos eran, como verán. La Ley de Defensa Social, en la primera parte dedica a prohibir la entrada a los que tuvieron condenas por delitos comunes
y a los anarquistas, y a los que profesaran ataques contra los gobiernos o instituciones de la sociedad. Esas dos leyes son la de inmigrante, la de residencia y de defensa social. Lau, ¿puedo agregar algo ahí? Sí. En este momento hubo un hecho que llevó también, dentro de todo lo que dice Lau, además hubo un hecho que fue como la gota que rebasó el vaso, que fue que un militante anarquista se pone una bomba a él mismo y hace explotar el auto de un político, que no me acuerdo quién era, pero fue un atentado de un grupo anarquista en ese momento, que ahí fue como cúlmine para, por ejemplo, esta ley de residencia, que lo que permitía era que el Estado Nacional pueda echar a un inmigrante si considerara que este sea peligroso para la sociedad. Claro, por eso la ley dice que tanto expulsar a extranjeros que comprometan la seguridad, también a los que eran anarquistas. ¿Y la Semana Roja, alguna sabe cuál es la Semana Roja? ¿Por qué se le llama así? ¿Alguna? Perdón, aunque te interrumpa. Sí, no hay problema. Pero era la ley de residencia, ¿y cuál otra era la ley? Ley de defensa social. Gracias. Nada, de nada. Esa es la que prohíbe a los anarquistas y a los que tuvieran condenas por delitos comunes. Y la Semana Roja, después búsquenla, está en internet si quieren la pueden ver, pero más o menos fue una masacre donde murió mucha gente que había ido a la plaza en conmemoración por el Día del Trabajo. Y la policía empezó a reprimir, fue esto en Buenos Aires y quedaron muchos heridos y muertos. Por eso se le llama la Semana Roja. Bueno, eso, sigo entonces. Más o menos quería explicarle un poquito cada una de estas leyes para que no pierdan el hilo de lo que estábamos hablando. En cuanto a la filosofía dominante, podemos decir que se empieza a gestar un nacionalismo. Ya saben por qué, por todo lo que hablé antes del inmigrante, todo lo malo que veían ellos en el inmigrante. Hay que, dice, sectores junto con la Iglesia empiezan a tener la necesidad de romper con el laicismo que la sociedad del 80 había impregnado, acuérdense con la misma ley esta de 1420, y en 1908 se va a conformar la Liga Social Argentina, 1908, que es la que va a llevar adelante los principios de la Iglesia. Ahora voy a pasar un poquito al texto de Rock, y él dice algo en cuanto a esto. Dice que el clero empezó por atacar al laicismo promovido por los liberales en 1890. Los católicos se unieron a la coalición revolucionaria que se alzó en armas en contra del gobierno liberal de Juárez Selman. Coti, creo que ahí era la revolución del parque. Tenía todo el contexto. Pero bueno, no lo voy a decir ahora. Ustedes tienen que saber eso. Articularon algunas ideas básicas que habían de aparecer entre los nacionalistas. Entre ellos lo que demandaba esto era que querían el control eclesiástico, ellos querían tener el control de la educación. Y acusaban a estos, a los que eran liberales, que habían destruido la sociedad orgánica, digamos. Las denuncias eran que las instituciones liberales eran irrepresentables y opresivas. Y como vemos, sí eran opresivas por todo lo que ya les leí de la Semana Roja, la ley de residencia, la ley de defensa social. El punto de vista según el cual el materialismo y el cosmopolitismo eran productos del liberalismo y la convicción basada en el derecho natural por la que era legítimo derrocar la tiranía por medio de la revolución. Esto fue esto que yo les digo, cómo fue que Juárez Selman renuncia, pero bueno, él renuncia después de que hubo una revolución, digamos,
hubo una guerra en la plaza y los radicales junto a gente civil se alzan en armas en contra del gobierno de Juárez Selman, pierden, porque Juárez Selman tenía mucho ejército, pero igual este señor Juárez Selman queda debilitado y, bueno, renuncia después. Bueno, ahí está, lo conté. Pero estuvo re importante, ¿o no? Sí, obvio. Porque si no, no van a saber cómo fue que se fue este viejo. Bueno, en los años 90 la Iglesia desarrolló otra de las premisas básicas del movimiento nacionalista, la doctrina de la armonía de clases. Esto también anótenlo porque es importante. Porque es lo que la Iglesia armó en contra de este gobierno liberal, que se llamó la doctrina de la armonía de clases. Esto es que la Iglesia empezó a preocuparse por los conflictos sociales y políticos que surgieron a partir de la inmigración masiva y del crecimiento de las grandes ciudades del litoral. Entonces, acá es cuando voy a hablar de la Rerum Novarum, que Glenda es muy de hacer hincapié, yo cuando estudié con ella fue lo primero que me aprendí, de tanto que ella hizo hincapié. Esta es la encíclica papal del año 1891, y esta Rerum Novarum es la que ayudó a afirmar estos realineamientos. O sea, que hizo ofrecer a todos los católicos alternativas que puedan tener ellos frente al capitalismo liberal y al concepto socialista de luchas de clases. O sea, la Rerum Novarum afirmó estos realineamientos que tenía la Iglesia en contra de este gobierno oligárquico. ¿Se entendió? ¿La puedes repetir, Lau, porfa? Sí. La encíclica papal de 1891, Rerum Novarum, se llama. Lo van a ver, lo van a leer o lo van a escuchar en alguno de los teóricos. Ayudó a afirmar estos realineamientos, procuraba ofrecer a los católicos alternativas al capitalismo liberal y al concepto socialista de lucha de clases. ¿Por qué? Porque la Iglesia, ¿qué hizo? Se unió a los sectores de bajos recursos, a todos los sectores que estaban en contra de este gobierno oligárquico que en este entonces era Juárez Selman. ¿Ahí sí? Bueno, voy a seguir entonces. Lo que se produce en materia educativa son los círculos de obreros, que son asociaciones impulsadas por la Iglesia Católica. Acá también es donde nace, no sé si es Caritas, y viste todas esas instituciones que desde la Iglesia empiezan a ayudar a los pobres. Caritas, la Cruz Roja, que también tiene a las monjas que viajan y ayudan. Bueno, esos círculos de obreros y asociaciones que son impulsadas por la Iglesia. ¿Para qué? Para prestar asistencia médica, asistencia de comedores y todo eso. Bueno, ahora ya terminé en cuanto a lo social y a lo económico, y a las guerras y todo eso que yo quería decirles. Y voy a empezar a hablar un poco de educación y ya terminamos. Bueno, en cuanto a la educación, acá en la educación acuérdense que le dije que íbamos a hablar de dos proyectos, que era el proyecto Mañasco y el Saavedra Lamas. Así que les voy a decir la fecha y más o menos de qué trata cada uno. Y de lo más importante, que es la ruptura de la instrucción pública. Eso en cuanto a educación. En cuanto a la educación, se plantearon también intentos de reformas hacia el interior del sistema de instrucción pública. Por eso se considera la primera ruptura del sistema de instrucción pública. En este momento, lo podemos definir acá, es lo que hablábamos al principio cuando le hice tipo una síntesis, de la diversificación, lo digo así porque no me sale, del sistema educativo. Esto quiere decir que se va a diversificar los estudios hacia otras modalidades, en este caso modalidades técnicas.
y la primera gran vinculación entre educación y trabajo. Quiere decir que de una escuela técnica yo puedo salir y buscarme un trabajo de técnico, algo así, como para darles un ejemplito. También permite pensar que el problema no era la reorientación de la población hacia específico, no era que querían que las clases medias sean técnicos, sino que era para limitar el acceso de ese sector, ¿se entiende? Como para que ese sector no pueda acceder a otras escuelas del Estado. Por eso fue que... Sí, perdón. Quedan 4 minutos. Otra cosa. Bueno, sí. Si querés, ahí meto mi bocadillo. Sí, no hay problema. El sentido de la diversificación de la educación pública fue obviamente político y tenía un interés que no era dar, bueno, vamos a dar distintos tipos de opciones para la gente. Claro, para todos, sí, claro. La idea de diversificación tiene que ver y está totalmente anclado con la cuestión de clase social. La idea, digamos, es que la gente pobre pueda estudiar para trabajar y ese sistema tradicional que habíamos hablado, por ejemplo, el Colegio Nacional de Buenos Aires, que seguía estando, pueda seguir formando a los intelectuales. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahí se hace la diferenciación de que esto es para algunos y lo otro es para otros. ¿Sí? Se diversifica, ¿por qué? Porque algunos van a poder estudiar para trabajar y otros van a poder estudiar pero para hacer la clase dirigente. ¿Se entiende? Más o menos no quiero decir más porque se va a cortar, pero ya ahora cuando nos volvamos a juntar le digo la creación y los proyectos y ya terminamos. Bueno, cierro esta y empezamos una nueva. Dale. Bueno, vamos a ver, ¿qué trajo este movimiento de la diversificación? Bueno, trajo la creación de las primeras escuelas comerciales e industriales en Buenos Aires y en Rosario. En 1890 se crea la Escuela de Comercio de la capital, que depende de la universidad y tiene 6 años, igual que el Colegio Nacional. Responde a formar jóvenes profesionales especializados en áreas administrativas y contables para poder desempeñarse en las empresas numerosas que estaba armando el país. Les hablo así porque les voy resumiendo mientras voy leyendo. Luego, en 1898 se crea la primera escuela industrial de la capital federal. Y se enseñan especializaciones como mecánica, electromecánica, química, maestros mayores de obras, etc. Acá vemos la diversificación de la educación media, ya que tenemos la escuela normal, el Colegio Nacional y ahora también esta escuela comercial e industrial. Ahora vamos a mencionar que en 1910, basta mi amor, se crea la Escuela de Artes y Oficios en un nivel elemental que ya no es medio, destinado a capacitar obreros, pero no a formar técnicos. En cuanto a otros intentos, acá es donde vamos a nombrar los proyectos. Este proyecto Magliasco, como les había dicho, es del año 1899 y se eleva al Congreso un proyecto de plan de enseñanza general y universitaria. Tenía como propósito la eliminación del enciclopedismo y la reorientación del sistema educativo hacia modalidades técnicas. Se intentaba suprimir varios colegios nacionales y transformarlos en escuela de tipo práctico. Solamente seguirían funcionando los colegios nacionales existentes, que estos estaban en Concepción del Uruguay, en Rosario, Tucumán, Mendoza y los 4 que teníamos acá en la capital federal. El proyecto también establece que las provincias harán cargo de los institutos prácticos, que van a ser creados en reemplazo de los colegios nacionales y de las escuelas normales, para lo cual establecía un tipo especial de subsidio. Como tuvo oposición y se consideró antidemocrática,
También se consideró clasista porque no podían asistir los que habían asistido antes a los colegios nacionales. O sea, solamente ingresaban los hijos de familias pudientes. El resto de la población debería ir a las técnicas. Entonces fue rechazado, chicas. Así que ténganlo en cuenta, pero no lo anoten tanto porque fue rechazado. Sí, lo que pasa es que es un antecedente a las políticas Claro. que vamos a ver Es verdad. posteriormente. Sí. Así que Ténganlo como antes. Sí, ahí está. Pero no es una ley. O sea, no es que salió esta ley, es un proyecto nada más. Claro, tenemos como antecedentes, pueden ustedes decir, bueno, como antecedente tenemos el proyecto tal y tal, pero bueno, no es algo que se sancionó y enseguida se hizo, sino que fue algo que se rechazó. Fue un proyecto que se presentó con todo eso que yo les leí, pero que se rechazó al fin. Después dice, dice que es importante porque es el primer proyecto que pretendía, porque obviamente no fue, el quiebre con el sistema de instrucción pública. Tenía como finalidad que a través de la enseñanza técnica sería un instrumento eficaz para desviar a la ola del ascenso popular alternativas a las tradicionales. Bueno, el otro intento de propuesta de diversificación fue el de Joaquín González, que propone que la educación media, esto sería el Colegio Nacional, imparta una educación moderna y clásica. La primera accede a la masa del pueblo culto y laborioso, educación para el trabajo, y la segunda para la clase selecta y minoritaria, quienes accederán a la universidad. También tómenlo en cuenta, Joaquín González. Y llegamos al proyecto Saavedra Lamas en 1910. Bueno, este dice, es importante tener en cuenta el contexto del momento histórico. Ay, salí, perdón. La situación del bloqueo comercial que produjo el estallido de la guerra implicó la necesidad de lograr cierto autoabastecimiento económico que condujo a alentar a la producción industrial local y por eso la preparación técnica de los recursos humanos indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Que faltaban técnicos, máquinas, materia prima para hacerlo. Entonces se empieza a plantear la revitalización de la industria dotándola de personal capacitado. Vuelvo a Tedesco. Dice que la presentación del proyecto de Saavedra Lamas no se da solamente en este marco de las consecuencias de la guerra, sino que también se da en el de la Ley Sanz Peña, que se sancionó en 1912, y en el de la inmediata elección presidencial que pronunciaba el fin del dominio político conservador, que ahí es cuando se va Juárez-Selman, yo les explicaba, y cuando se va Juárez-Selman entra Hipólito Yrigoyen. El pensamiento de Saavedra Lamas está indicando la necesidad del poder. La reforma está concentrada en el ciclo medio. Existía una preocupación muy peculiar por la significación social del sector que tenía acceso a la escuela media. La escuela intermedia apareció como un filtro político en el cual se operaba la selección y permitiría orientar al resto de la población escolar hacia un tipo de formación que lo haría productivamente útil y políticamente neutra. Saavedra Lamas sostuvo la necesidad de colocar la oposición profesional en los 11 y 12 años de edad. Bien, Lo hemos visto acá varias veces. una morocha de rulo. ¿No era el que estaba atrás? ¿Estaba pintando portón, no era? Ahí la silencié. Karen. Ya termino, chicas. Bueno, esta os beneficiaría al sector... No, bueno. Estos serían 3 años de escuelas intermedias, completándolos en el núcleo obligatorio y dirigiéndose, aspiraban a una finalidad universitaria. Al contrario, legalizaba la situación de deserción producida antes del 6º grado, claro, porque muchos no podían ir a la universidad ni a la media, terminaban ahí al 6º y ya se iban a trabajar.
Entonces esto era lo que quería, este proyecto quería reducir eso. Lo que efectivamente preocupaba al gobierno era la situación de los sectores medios que ingresaban en los establecimientos de enseñanza media y recibían una socialización que los impulsara hacia una actividad política de algún dirigente que les otorgue el puesto burocrático al cual aspiraban. Y sería así esta escuela, una escuela primaria de 4 años que se podía entrar a los 7 años. Una escuela intermedia de 3 años que se podía entrar a los 11 años, que era gratuita y la pagaba el Estado. Se llevó a cabo en el lapso de 1 año hasta el ascenso de Irigoyen. Cuando yo les digo que se va Juárez Selman, entra Irigoyen, o sea, se llevó a cabo hasta esa fecha. Con el propósito de crear una escuela intermedia antes del acceso a la Escuela Nacional, con orientación en artes y oficios. La justificación que hacían era que pocos eran los alumnos que llegaban al Colegio Nacional. ¿Se entendió? Yo recién entro, Lau. ¿Podés explicar esa partecita? Lo último lo estaba leyendo, así que pregúntenme lo que quieran, por ahí si no lo entendieron. La última parte fue la que leí el proyecto de Saavedra Lamas del año 1910. ¿Esa? Sí, esa. Bueno, esa explica que se dio en este contexto que de la guerra, que como había quedado espérame que estoy buscando. Como faltaban técnicos, máquinas y materia prima para hacerlo por la guerra, empiezan a plantear esto de la revitalización de la industria dotándola de personal capacitado, que haya gente capacitada para poder hacer todo eso. Pero aparte de eso, Tedesco, aparte de ese contexto de la guerra, también dice que se da bajo el contexto de la ley San Peña, que es la que fue sancionada en 1912, y también se da por la inmediata elección presidencial, que también se acercaba una elección, y yo como dato les conté que en esa elección pierde Juárez Selman y es cuando ingresa a la presidencia Hipólito Yrigoyen. Y después lo otro que leí era el esquema que dice el proyecto Saavedra Lamas de la escuela, que era una escuela primaria de 4 años, que se ingresaba a los 7 años de edad. Después era otra escuela intermedia de 3 años, que se ingresaba con 11 años de edad, que era gratuita y la pagaba el Estado. Que esto se llevó a cabo en el lapso de 1 año, hasta que ascendió Yrigoyen a la presidencia, y fue con el propósito de crear una escuela intermedia antes del acceso a la Escuela Nacional. Tenía orientación en artes y oficios, y la justificación que hacían era que pocos eran estos los alumnos que llegaban al Colegio Nacional. Eso fue lo último que dije. ¿Listo? Y ahí termina lo que es la crisis, más o menos todo eso, lo económico, lo político, lo que les dije del inmigrante, de la ley de residencia, de clase social, en cuanto a educación, los colegios esos que se crearon, el colegio de comercio, el colegio técnico, y estos 2 proyectos que fueron como antecedente a la diversificación de la educación.